Más de 8.000 enfermedades existentes, con más de 1.000 signos y síntomas, más de 60 especialidades de la medicina. En un solo programa, Tu Salud en Vivo. Bienvenidos una vez más a Tu Salud en Vivo. Hoy vamos a estar visitando el Hospital Ángela Iglesia del Llano, donde vamos a abarcar una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes. Así que quédate con nosotros. Hoy, en Tu Salud en Vivo, el cuidado del pie diabético. Si tenés diabetes, es importante que cuides tus pies para evitar que sufras daños permanentes. La hiperglucemia puede provocar problemas de salud en los pies. Por ejemplo, puede provocar el estrechamiento de los vasos sanguíneos y reducir el flujo de sangre a los pies. La diabetes también puede provocar daños en los nervios que suelen comenzar en los pies. Esto puede causar entumecimiento, hormigueo o dolor. También puede disminuir la capacidad de sentir dolor, calor o frío. Si tiene los pies entumecidos, es posible que no note lesiones en los huesos o ligamentos de los pies. Estas lesiones no tratadas pueden hacer que los pies cambien de forma. Tener los pies entumecidos también puede hacer que no note presencia de llagas o ampollas. Con el tiempo, la mala circulación sanguínea y los daños en los nervios pueden hacer que la llaga se infecte y no cicatrice. Si la infección no se trata o no mejora con el tratamiento, puede ser necesario amputar o extirpar quirúrgicamente el pie para evitar que la infección se extienda. Si padece diabetes, una de las mejores medidas que puedes tomar para prevenir o reducir los daños es mantener la glucemia dentro de los valores deseados. Otras formas de prevenir los daños en los nervios y la mala circulación en los pies incluyen controlar la presión arterial, controlar el nivel de colesterol, no fumar, seguir una dieta saludable, realizar actividad física y tomar todos los medicamentos exactamente como se los ha recetado su médico. El cuidado de los pies es importante para mantenerlos sanos. Revisar cada pie a diario en busca de cortes, llagas, ampollas, callos, durezas, hinchazón, enrojecimiento o cualquier otro problema de la piel o las uñas. Lávese los pies todos los días con agua tibia, no caliente, y jabón. Seque completamente los pies. Puede usar loción en la parte superior y la planta de los pies, pero no entre los dedos, ya que podría provocar una infección. Evita andar descalzo, incluso dentro de la casa, para reducir el riesgo de lesionarse los pies. Si tiene los pies entumecidos, evite utilizar almohadillas o mantas eléctricas para calentárselos. Esto podría provocar quemaduras graves y en su lugar utilice medias o mantas no eléctricas para calentárselos. Lleve medias y zapatos cómodos que le queden bien para proteger los pies. Antes de ponerse los zapatos, verifique que no haya piedras u otros objetos punzantes. Para evitar uñas encarnadas o posibles infecciones, las uñas más largas deben cortarse cada semana aproximadamente. Córtela en forma recta, no redondeada ni demasiado cortas. Puede alisar suavemente las esquinas puntiagudas con una lima de uñas. Si no puede ver o alcanzar los pies, pida a su podólogo u otro profesional de la salud que le corte las uñas de los pies. Consulte inmediatamente a su médico si presenta algunos de los siguientes síntomas: cualquier tipo de úlcera en la piel, uñas engrosadas y amarillas, una uña encarnada, dolor o pérdida de sensibilidad en los pies, un cambio en la forma del pie con el paso del tiempo, piel seca y agrietada, micosis entre los dedos de los pies, como el pie de atleta, dolor o calambre en los glúteos y las piernas al hacer ejercicios. Para saber más de cómo cuidar los pies si tiene diabetes, no dudes en consultar a un médico. Y quédate viendo Tu Salud en Vivo. Nos encontramos en el servicio de diabetes del Hospital Llano con la nutricionista Agustina Gómez Laplaza, quien nos va a comentar cuál es el rol fundamental del nutricionista en un paciente con diabetes. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, yo quiero hablarles un poquito sobre cómo es el tratamiento de un paciente con diabetes y el rol fundamental que cumple el nutricionista en el tratamiento de estos pacientes
ya que el tratamiento abarca el 100% en cuestiones de alimentación. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí un paciente con diabetes está consumiendo la metformina o la pastilla correspondiente para su tratamiento, o está insulinizado, y de todas formas no es suficiente sin una alimentación adecuada y un cambio en el estilo de vida del paciente. Entonces lo ideal que hay que hacer es que el paciente entienda que la alimentación cumple el rol más importante de todos en estos casos, y cómo tratamos a un paciente con esta patología. Entender de que es una patología que tiene muchas complicaciones y son complicaciones silenciosas porque no dan síntomas, entonces hay que tener mucho cuidado y tratar de evitar el riesgo y evitar cualquier complicación que el paciente pueda tener. Bueno, hablamos un poquito ahora de lo que es la estructura alimentaria. ¿Cuántas veces al día tiene que comer un paciente? ¿Está recomendado que haga colaciones o no? Bien. Bueno, la estructura debe ser una estructura justamente concreta, por una cuestión de que el paciente necesita realizar las 4 comidas sin falta y sin excepción, digamos, lo cual esto quiere decir que el paciente debe evitar saltearse alguna comida, y no solamente eso, sino que también es necesario realizar colaciones en el medio si vemos que el paciente va a pasar más de 4 a 5 horas sin comer. ¿Por qué estas colaciones? Por una cuestión de que evitar que los niveles de azúcar empiecen a caer en picada, empiecen a descender y se genere como consecuencia una hipoglucemia, que es una baja de azúcar en sangre. Entonces lo ideal para poder sostener un nivel adecuado de azúcar en sangre es realizar las 4 comidas más 2 o 3 colaciones diarias. Esas colaciones siempre la más recomendable va a ser la de fruta, porque es la más saludable, la más fácil por ahí de transportar, pero la fruta siempre debe ser entera, fresca, con cáscara, y evitar realizar jugos, licuados, purés, compotas, porque ahí lo que pasa es que la fruta pierde su estructura, pierde su fibra, y automáticamente cuando ingresa al organismo se convierte en azúcar. Hablemos ahora un poquito de lo que son las comidas principales. ¿Cómo es la estructura de las mismas? ¿Qué nutrientes deben estar presentes en cada una de ellas? Bien. Bueno, lo ideal es que el paciente realice un desayuno y una merienda completa, nutritiva y saciante sobre todo, que aporte todos los nutrientes. ¿Sí? En el caso de un desayuno y una merienda, lo recomendable es una infusión con o sin leche, puede ser de té, de café, de mate cocido, o también puede ser algún yogur descremado si el paciente quiere consumir algo más fresco. Siempre esto que es líquido debe ir acompañado de algo sólido. En lo posible un pan, que es la mejor opción, ¿sí? Porque las galletitas tienen mucha sal, mucha grasa y mucho azúcar, y encima nos sacia, nos genera saciedad. En cambio el pan tiene menos grasa, menos azúcar y menos sal, y genera una saciedad más prolongada en el tiempo. Lo que sí, hay que elegir un pan que sea negro en lo posible, ¿sí? Que tenga más fibra, más aporte de fibra. Y el pan siempre debe ir sin tostar, porque donde lo ponemos a tostar acelera que los niveles de azúcar aumenten. Entonces lo ideal sería comer sin tostar, pero siempre acompañado con otros nutrientes. Bien. Cuando hablamos de otros nutrientes me refiero a huevo, jamón, queso, palta, lechuga, tomate. Siempre hay que tratar de ponerle algo arriba del pan, no consumirlo solo, porque justamente lo mejor que podemos hacer es aprender a combinar nuestras comidas de la manera correcta. Ahora, con respecto a lo que son los almuerzos y las cenas, también debe tener un aporte completo de nutrientes el plato. Lo ideal sería que la mitad del plato sea de verduras, pueden ser verduras crudas, verduras cocidas. La idea es ir variando y que el paciente se vaya amoldando en base a lo que tiene en su casa como para poder aportar. O sea, no hace falta, por ejemplo, que el paciente tenga todas las verduras para poder armarse una ensalada. Si tiene tomate, será solo tomate, si tiene lechuga, será solo lechuga. Es en base a la disponibilidad que tiene el paciente. Pero lo ideal es que siempre esas verduras vayan acompañadas con alguna carne, que puede ser carne de vaca, de pollo, de pescado, de cerdo o huevo, porque el huevo reemplaza a las carnes, y de algún carbohidrato, que justamente cuando hablamos de carbohidratos hablamos de los alimentos que se convierten en azúcar en el organismo.
¿sí? Esos alimentos son, por ejemplo, la papa, batata, choclo, mandioca, arroz, fideos, legumbres como arvejas, lentejas, porotos, garbanzos, todo lo que tenga harinas como una masa para tarta, empanadas, pizza, las milanesas, la polenta. Entonces, esos alimentos se pueden consumir y se deben consumir porque son fuente de energía para el cuerpo. Entonces no hay que tener miedo, pero lo que sí hay que hacer es aprender a combinar con otros nutrientes que en este caso serían las verduras y alguna carne o huevo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que justamente esos alimentos que se convierten en azúcar no ingresen solos al organismo, porque ahí lo único que voy a estar aportando es justamente azúcar. Pero si yo combino con otros nutrientes, ya voy a estar, o sea, el cuerpo lo va a recibir de manera diferente. Bien, ahora que tenemos en claro los nutrientes que debemos consumir, podemos hablar un poquito de las proporciones. ¿Cómo hacemos para calcular la cantidad de alimentos en el hogar? Bueno, lo importante es servirse todo en un plato y aprender a dividir ese plato, siendo que la mitad del plato debería abarcar las verduras, un cuarto de las carnes y un cuarto de los carbohidratos o alimentos que se conviertan en azúcar. Bien, ¿y si hablamos de las colaciones? Podemos hablar de que las colaciones siempre tienen que ser una fruta cada 1 hora y media, 2 horas, por una cuestión de no comer 3-4 frutas en el mismo momento, porque eso sí va a generar un aumento brusco de los niveles de azúcar en sangre. Entonces, si bien se pueden consumir varias frutas al día, por ejemplo, como colación, lo importante es consumir una en un momento determinado, por ejemplo, en la media mañana, otra como postre del almuerzo, otra a la media tarde y otra a la medianoche antes de acostarse. Claro, perfecto. ¿Y qué pasa con el ayuno en los pacientes diabéticos? Viste que está muy de moda esto del ayuno intermitente. ¿Es recomendable? ¿Está contraindicado? Depende del caso. Sí, es muy personal lo del ayuno intermitente y debe hacerse una evaluación, pero lo recomendable en general es que el paciente con diabetes no realice un ayuno de más de 8 horas, ¿sí? Por una cuestión de evitar justamente que los niveles de azúcar caigan o desciendan abruptamente. Bueno, nos encontramos con la enfermera Martínez Claudia, quien nos va a comentar en qué consisten las curaciones de un pie diabético. Las curaciones de los pies diabéticos, cuando vienen los pacientes, se les cura con fisiológico, con una gasa, y comúnmente cuando está con mucha queratosis se saca con bisturí. Bien. Se limpia, se saca todo alrededor de la piel del pie diabético, y comúnmente el paciente no siente dolor porque pierde la sensibilidad. Claro, porque tiene una neuropatía. Sí, una neuropatía. Comúnmente tienen neuropatía y pierde sensibilidad en los pies de la curación. Bien. ¿Con qué frecuencia debe venir el paciente a realizarse las curaciones? Y el paciente comúnmente se le cita 2 veces a la semana. Bien. Solamente se lo puede realizar acá. No es recomendable que lo haga en el domicilio. No, en los domicilios no. Bien. Acá vienen los pacientes para curación del pie diabético. Perfecto. Y en el caso de que existan complicaciones o que ustedes vean que esto no evoluciona de manera favorable, ¿qué se hace? Se le interna, se le avisa al médico traumatólogo y ahí el traumatólogo ya toma otras medidas. Bien. Ya cuando ve que la curación no avanza con el reposo que se le manda a los pacientes, que leve su pie arriba, que tenga, que venga siempre a las curaciones y a los controles médicos. Uh-huh. Y se le deriva al traumatólogo, ya cuando ven que la curación, cuando el pie diabético ya está muy avanzado, ya cuando está muy necrotizado, ya no tiene más solución. Bien. ¿El tiempo en el que ustedes pueden evaluar esto, cuánto es? ¿O eso depende de cada paciente? Eso depende de cada paciente, porque comúnmente los pacientes ya vienen ya cuando tienen muy fea la herida. Bien. Muy fea. ¿Ven muchos pies diabéticos acá? ¿Es muy frecuente la patología? O sea, la complicación en realidad de la diabetes. Sí, ven en los pies diabéticos, sí. ¿Y por lo general se terminan derivando al traumatólogo? Al traumatólogo, sí. Al traumatólogo y la internación.
encontramos ahora con las kinesiólogas Lorena y Analía, quienes nos van a explicar el rol fundamental de la kinesiología para prevenir la amputación en un pie diabético. Para prevenir la amputación, lo principal es la práctica de ejercicios, de movilidad sobre todo. Comenzamos con movimientos sin descarga de peso, como bicicleta, para aumentar la circulación y permitir una mejor oxigenación en el paciente. Y además otros tipos de ejercicios en las barras paralelas, donde vamos dándole diferentes tipos de contracciones, como todo con la misma finalidad, digamos, llevándolo al paciente a que tenga un aumento en la circulación y se prevengan la aparición de úlceras y las complicaciones propias de un pie diabético. Claro, entonces hacen tanto ejercicios como a la vez también utilizan máquinas para promover la circulación. Y sí, generalmente lo que hacemos cuando vienen en esa etapa más de prevención es la actividad física. Bien. Todo lo que sea una actividad física guiada y evaluada según el paciente. Bien. Más dirigida y personalizada según la evaluación que se hace al paciente. Bien. ¿Con qué frecuencia van a venir los pacientes a realizar actividad física? ¿Qué es lo recomendado? Bueno, en principio nosotros por ahí los pacientes ya no nos llegan en una primera etapa. Eso es importante porque generalmente el paciente con pie diabético ya llega en una etapa en que ya no tiene buena sensibilidad, ya no tiene buena movilidad, que es lo que dice mi compañera, que nos enfocamos más en movilizar primero la zona. Lo principal que pierde el paciente con pie diabético es la sensibilidad. Entonces se trabaja mucho en todo lo que sea trabajar la propiocepción, que es la sensibilidad profunda, y la sensibilidad superficial de ese pie diabético, con todo lo que te dice de descarga de peso, ejercicio, actividad física. Y todo lo que tenga que ver con aparatos de fisioterapia, que es la magnetoterapia y la electroestimulación que tenemos acá, lo que buscamos es activar la circulación. Lo que pasa que al tener alterada la sensibilidad es muy reducido lo que podemos hacer, por ejemplo, con electroestimulación, que son corrientes que trabajan sobre la piel directamente, porque el paciente no tiene una buena sensibilidad y puede quemar. Entonces se hace todo lo que sea rehabilitación manual, rehabilitación de actividad física, y lo que sea magnetoterapia, que no perjudica a nivel de piel, sino que trabaja a nivel circulatorio. Lo que nosotros hacemos generalmente en una primera etapa, unas 2 semanas, quizás venga todos los días el paciente. Y después, cuando un tratamiento largo, ya lo empezamos a reducir a 3 veces por semana, y cuando el paciente ya aprende a hacer sus ejercicios en su casa y ya no es que necesite tanto el equipo de fisioterapia, ya se la reduce a 2 veces por semana. Claro, más o menos qué periodo de tiempo, en meses, es lo que lleva, por ejemplo, una rehabilitación. Y si es no es tan grave como llegue el paciente a nosotros, en 2 meses, 3 meses puede estar de alta y ya lo puede seguir haciendo en su casa, porque esto, una vez que lo incorporamos acá, el paciente debería ya incorporarlo en su vida diaria. Bien. Sobre todo lo que es actividad física de miembros inferiores, bien, o sea, de piernas. Si llega en una etapa avanzada, como ya te comentó, y lo de las úlceras son una lesión en la piel. Sí. Si el paciente ya llega en una etapa avanzada y hasta que cicatrice la úlcera, porque además del aparato de fisioterapia requiere vendaje, que eso también lo hacemos nosotros, y le enseñamos al paciente a vendarse en su casa. Bien. Aparte del vendaje, ¿algún otro tip, por ejemplo, con respecto al calzado, ustedes los brindan también a los pacientes o no? Y en principio esos pacientes que llegan en etapa avanzada llegan con el pie bastante matizado, no solo pie, sino tobillo, hasta tercio medio de la pierna. Entonces, por comodidad misma, ellos usan zapatos grandes, chinelas, a veces vienen con una zapatilla de un lado y el lado afectado te vienen con una chinela, con unas crocs, porque no pueden calzarse realmente. Bien. ¿Y qué tal la evolución? ¿Consideran que es favorable si el paciente cumple rajatabla lo que tiene que ser, lo que tiene que hacer? Sí, mira, justo estábamos hablando de un paciente que lástima que no lo vimos hoy, que es un paciente que viene desde el año pasado, Sí. Que llegó en un estado muy avanzado, que ya a ese nivel, cuando el pie diabético ya avanza tanto, el pie está muy edematizado, ya se llama elefantiasis cuando tiene el pie demasiado edematizado, y en un diagnóstico patológico es un pie de Charcot. Entonces el paciente ya llegó del diabetólogo con esa patología. La verdad,
que fue algo muy difícil. Lo fuimos tratando entre todas, con mis otras colegas también, pasó por todas porque llegó en silla de ruedas. Llegó en silla de ruedas, mal, la verdad pensamos que no íbamos a lograr con él, y también él tiene mucha paciencia en seguir viniendo. Claro. Está comprometido con el tratamiento. Sí. Y ahora está caminando, ¿no? Y ahora camina, sí. Sí, venía en silla de ruedas y después pasó a muleta y bueno, camina ahora. Sí. Se le redujo mucho, pero fácil, más de 6 meses. Un poco más de 6 meses, sí. Lleva bastante tiempo y va a depender de acuerdo siempre a la evaluación inicial del paciente. Además, un paciente. En promedio general es entre 6 meses a 3 meses, dependiendo cómo nos llegue. Y además son pacientes muy sedentarios, claro. Entonces les cuesta horrores Claro, hacer es un ejercicio. cambio abrupto en el estilo de vida, digamos. Por eso lo que ella te decía primero, que lo ideal es evitar que llegue a ese estado este paciente, que vengan con un pie que apenas pierde la sensibilidad, que tengan poca disminución de la movilidad, para que empecemos a trabajar ya desde ahí, el paciente ya lo incorpore a su vida y pueda hacerlo y no llegue a un estado extremo como nos llegó a este paciente. Son pocos los que llegan así, pero hay casos. Bien, y si hablamos del abordaje de un paciente que se tuvo que realizar una amputación, ¿cómo hacemos para lograr esa inserción a la actividad o a la movilidad nuevamente? Y va a comenzar primero desde el postquirúrgico inmediato con la aplicación de vendajes que puedan ayudar a la formación del muñón, ¿sí? Que es la parte externa y que queda expuesta, digamos, y que tome una forma adecuada para después poder proporcionarle el elemento para que se realice la prótesis. Eso también lleva su tiempo. Y una vez que nosotros lo tenemos en sala de internación, trabajamos con todo lo que es movilidad en general para que el paciente no vaya perdiendo la fuerza que tenía y generar más fuerza todavía en zona de caderas, de glúteos y demás. Y lo que luego sigue a eso sería, cuando sale en externación, sería la kinesiología ambulatoria, donde ellos empiezan la rehabilitación de la marcha propiamente dicha, con diferentes elementos, y bueno, y nuestro elemento principal o nuestra ayuda principal serían las paralelas, donde podemos ver, trabajar diferentes técnicas y mostrarles y ver cómo ellos van avanzando en esta rehabilitación de la marcha. Es un proceso bastante largo, pero una vez que logramos que el paciente pueda obtener también la prótesis, porque eso también le va a llevar un tiempo, vamos dándole forma con el vendaje, como dije anteriormente, y manteniendo la fuerza muscular de todo el cuerpo. Bien. ¿Algún mensaje que le quieran dejar a sus pacientes para motivarlos a seguir con el tratamiento? Mira, como todos los pacientes diabéticos, siempre el paciente en general promover la salud con respecto a la alimentación y la actividad física. Si nosotros desde el punto de vista de la salud tratamos de promover eso en general en toda la población, no llegaríamos a tener este tipo de patologías tan avanzadas. Entonces, principalmente es hacer interconsultas tempranamente, ni bien tengan síntomas o ni bien sospechen de alguna patología que tenga que ver con la diabetes o similar, para poder hacer actividad física principalmente. Y sobre todo hacer énfasis en eso, en la actividad física, ya sea caminatas, ejercicios de fuerza, la forma en que le guste hacer cualquier tipo de deporte, lo que más le llegue, pero no quedarse quietos, moverse y buscar la manera de hacer algo entretenido que los mantenga en esa actividad durante un largo tiempo, porque realmente ese es el verdadero cambio en estos casos. Y más en nuestra área, digamos, donde trabajamos con la movilidad, es lo que más, donde más nosotros hacemos hincapié en que se mueva el paciente y que se adhiera a esa movilidad que buscó como medio para realizar. Bueno, les queremos agradecer a ambas por su tiempo y por la información que compartieron con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Queremos agradecer una vez más a todo el público que se encuentra del otro lado de la pantalla. Recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @tusaludenvivo y que la mejor medicina siempre es estar bien informados.
Más de 8.000 enfermedades existentes, con más de 1.000 signos y síntomas. Más de 60 especialidades de la medicina. En un solo programa. Tu salud en vivo.